La mayoría de los hombres jamás comprende lo que significa el verdadero desapego emocional hasta que ya es demasiado tarde. Se han criado con la idea errónea de que perseguir, insistir y estar siempre disponibles es una forma legítima de demostrar amor. Pero lo que muchos no entienden es que, a veces, dejar de buscar, dejar de escribir, dejar de estar presente como una sombra constante, es lo más poderoso que puedes hacer dentro de una relación. No se trata de indiferencia ni de orgullo, se trata de dignidad, de entender que el valor personal no puede depender de la respuesta o atención de otra persona. Vivimos en una época donde los hombres están emocionalmente domesticados, condicionados para creer que deben darlo todo sin medida, sin pausa, sin espacio. Y eso, lejos de enamorar, muchas veces produce el efecto contrario. Porque el deseo humano no se enciende con la rutina ni con la seguridad constante, sino con el misterio, con la incertidumbre, con la posibilidad de perder. La atención continua, la disponibilidad absoluta, matan el interés, borran el misterio y convierten la relación en algo predecible, y lo predecible rara vez emociona, muchas veces te ha pasado. Estás presente, escribes todos los días, saludas, preguntas cómo está, compartes cosas, estás atento, y sin embargo, ella parece cada vez más distante. Te deja en visto, responde con frialdad, no toma la iniciativa. Y cuando por fin decides dejar de buscarla, desaparece sin drama, sin reproches, simplemente te enfocas en ti, en tus proyectos, en tu vida, de repente ocurre algo curioso, ella vuelve. Aparece con un mensaje casual, reacciona a una historia, pone un like. Y tú te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando ya no insisto? La respuesta es más simple de lo que parece, porque el deseo no se activa por la presencia, sino por la ausencia. Porque cuando estabas disponible, no había tensión emocional, no había misterio, todo estaba servido. Pero cuando te vas, realmente te vas, sin intención de manipular, sino por respeto a ti mismo, se rompe el patrón, se crea un vacío. Y en ese vacío, ella comienza a pensar, a preguntarse, a imaginar. No necesariamente porque te ama, muchas veces es ego, es necesidad de validación, es curiosidad. Pero lo importante aquí no es su reacción, sino que entiendas el poder de tu ausencia. No como táctica, sino como reflejo de una autoestima saludable, aquí es donde entra el estoicismo. No como una máscara de frialdad, sino como una filosofía de autocontrol emocional. El estoicismo te enseña que tu valor no depende de cuánta atención recibes, sino de cuánto dominio tienes sobre ti mismo. Un hombre que se respeta no ruega, no persigue, no insiste. Se retira con dignidad cuando no es valorado. Y es justamente ese tipo de hombre el que despierta respeto, incluso admiración. Porque en un mundo lleno de hombres desesperados por atención, uno que sabe estar en silencio, que sabe soltar sin resentimiento, se convierte en algo raro, y lo raro, lo escaso, es lo que más se valora. No estamos hablando de manipulación emocional, ni de jugar juegos mentales. Estamos hablando de volver a ti, de recuperar tu centro, tu propósito, tu enfoque. Porque cuando tú estás bien contigo mismo, no necesitas que nadie te valide. Y desde esa energía es que verdaderamente te vuelves atractivo. Muchos hombres se confunden en este punto. Creen que si desaparecen, si dejan de buscar, si se callan, están perdiendo. Pero es todo lo contrario. Estás recuperando tu energía. Estás dejando de depositar tu valía en una interacción que no te estaba dando nada. Y, paradójicamente, es en ese momento cuando ella empieza a notarte. Porque el silencio masculino tiene un poder que muchos subestiman. No es vacío, es fuerza. La mayoría de las mujeres están acostumbradas a hombres que explican, que insisten, que ruegan, que escriben párrafos, que piden otra oportunidad, que están ahí sin importar el desprecio recibido. Pero cuando tú no entras en ese juego, cuando simplemente das un paso al costado con calma, con firmeza, con respeto, el terreno se mueve. El patrón se rompe. Y eso, psicológicamente, es mucho más impactante que cualquier mensaje emocional. Porque ella ya sabía cómo ibas a reaccionar, y de pronto no lo haces. Y en ese momento, quien queda descolocada no eres tú, es ella. Porque tu silencio la obliga a pensar, a imaginar, a llenar con sus propios pensamientos el vacío que tú dejaste.
Y en ese proceso, empieza a experimentar algo que no sentía cuando tú estabas, incertidumbre. Y la incertidumbre es la chispa que muchas veces enciende el deseo. Te pongo un ejemplo concreto. Un hombre está hablando con una mujer durante semanas. Él siempre inicia, siempre está presente, siempre manda mensajes bonitos, se muestra disponible. Ella responde de forma intermitente. A veces sí, a veces no. Lo deja en visto, le responde con emojis, sin entusiasmo. Él sigue insistiendo, sigue ahí. Hasta que un día se cansa. No con rabia, no con drama, simplemente se desconecta. Ya no escribe, no reacciona, no comenta. Se enfoca en él. Días después, ella aparece. Le escribe un ¿cómo estás? Le reacciona a una historia, le comenta una foto. ¿Qué pasó? Notó su ausencia. Sintió el cambio de energía. Y eso activó algo en su mente. No porque haya cambiado de opinión o porque ahora lo valore más, sino porque perdió el control. Y eso, en muchos casos, duele más que perder al hombre en sí. Porque en el fondo, lo que más duele no es la pérdida del otro, sino la pérdida del control que teníamos sobre él. El hombre que antes respondía rápido, ahora no responde. El que antes preguntaba, ahora guarda silencio. Y eso crea un desequilibrio emocional. Pero ese desequilibrio no es manipulación si viene desde el respeto propio. Otra gran verdad que los hombres deben entender es que la atención constante, lejos de enamorar, aburre. No porque a las mujeres no les guste la atención, sino porque cuando es excesiva y unilateral, pierde valor. El deseo necesita espacio, necesita aire. Cuando tú estás todo el tiempo presente, no dejas margen para que te extrañen, para que te piensen, para que te imaginen. El misterio desaparece. Y cuando no hay misterio, no hay emoción. Y sin emoción, no hay atracción. Tú crees que estás construyendo algo con tu presencia constante, pero muchas veces lo que estás haciendo es eliminar cualquier posibilidad de conexión genuina, porque todo está demasiado disponible, demasiado fácil. Y lo fácil, lo predecible, lo seguro, no mueve las emociones humanas. Por eso, cuando decides retirarte, cuando decides dejar de estar, no solo creas un espacio, creas un contraste. Y ese contraste, ese cambio de energía, es lo que muchas veces provoca una reacción. No siempre positiva, no siempre con amor, pero reacción al fin, pero todo esto, repito, solo funciona si viene desde un lugar auténtico. Si te retiras para que vuelva, estás actuando desde la manipulación, y eso a largo plazo no sirve. La clave está en que lo hagas para ti, por ti. Porque estás cansado de dar sin recibir, porque entendiste que tu tiempo y tu energía son valiosos, porque ya no quieres perderte a ti mismo por intentar agradar a alguien más. Cuando haces esto con convicción, sin resentimiento, sin rencor, solo con la decisión firme de ponerte primero, entonces ocurre la magia. No solo con ella, sino con cualquier mujer que se cruce en tu camino. Porque tu energía cambia, tu lenguaje corporal cambia, tu mirada cambia. Ya no eres el que necesita, eres el que elige. Y eso, en un mundo, hombres que mendigan atención, es extremadamente poderoso. Hay mujeres que te van a decir que no quieren nada, que necesitan espacio, que están confundidas. Y está bien. Tienen derecho. Pero tú también tienes derecho a retirarte, no a quedarte como opción, no a esperar como un perro fiel a que se les pase la confusión. Un hombre que se respeta no espera donde no es bienvenido. No discute su valor. No mendiga amor. Y cuando actúas así, cuando simplemente aceptas la situación y sigues con tu vida, muchas veces ocurre algo inesperado, ellas vuelven. No porque tú las hayas manipulado, sino porque no están acostumbradas a esa firmeza. Y esa firmeza, esa capacidad de soltar sin derrumbarte, es algo que muchas veces despierta más deseo que 1000 palabras dulces, así que si estás en una situación donde sientes que das y no recibes, que estás demasiado disponible y ella no responde, detente. No te retires con drama, no mandes un último mensaje explicando todo, no hagas una escena. Simplemente desconéctate. Vuelve a ti. A tu vida.
a tus proyectos, al gimnasio, a tu trabajo, a tus amigos, a lo que te llena. Y cuando ella note tu ausencia, porque la va a notar, que no te encuentre esperando. Que te encuentre, le das los buenos días todos los días, le preguntas cómo está cada tarde, reaccionas a cada historia, le haces saber sin descanso que estás ahí. Y tú crees que eso construye conexión, pero la verdad es que eso construye saturación. No te lo va a decir de frente, no te va a pedir que te alejes, pero lo vas a sentir. Empieza a responder más lento, más frío, con menos entusiasmo. Y tú te preguntas, ¿qué hiciste mal? Y la respuesta es simple, hiciste demasiado. El exceso de atención no enamora, cansa. Y lo peor es que mientras tú estás ahí dándolo todo, hay otro tipo que no hace nada y ella no puede sacárselo de la cabeza. ¿Por qué? Porque él no está disponible, porque no la llena de atención todo el día, porque su energía no está enfocada solo en ella y eso, aunque no te guste, es mucho más atractivo, porque la atención tiene valor cuando es escasa, cuando viene de un hombre que tiene opciones, que tiene prioridades, que tiene una vida, no de alguien que está disponible 24/7 como si no tuviera nada mejor que hacer. Tú no estás para estar disponible, estás para estar presente con intención. Y esa es la gran diferencia. Cuando dejas de estar todo el tiempo encima, no es que ella te deje de querer, es que por primera vez tiene espacio para decidir si te quiere o no. Tiene aire para pensarte, para buscarte, para interesarse por ti de verdad. Y si no lo hace, entonces mejor saberlo ahora. Los hombres que se sienten vacíos buscan llenar ese vacío con la atención que dan, pero los hombres que se sienten completos no dan atención por necesidad, la dan por elección. Y eso, aunque no lo digas con palabras, se siente, se percibe, se respeta. Así que si tú sientes que estás haciendo todo bien y aún así ella se aleja, tal vez estás dando demasiado. Tal vez estás tan enfocado en ella que dejaste de ser tú. Recuerda esto siempre, la atención no enamora, la escasez bien medida sí. Porque cuando tú sabes cuándo estar y cuándo desaparecer, te conviertes en un hombre que no se olvida. Cuando dejas de buscarla, te empieza a buscar. Aquí es donde muchos hombres necesitan abrir los ojos de una vez. Ella no te va a buscar mientras tú sigas detrás de ella. Y sí, duele, pero es la realidad. La razón por la que nunca toma la iniciativa, nunca propone verte, nunca pregunta cómo estás, es porque tú ya haces todo eso por los dos. Tú la persigues tanto que ella nunca ha tenido la oportunidad de extrañarte, ni siquiera un poco. Y eso es culpa tuya, no de ella. Tú fuiste quien se puso en segundo plano. Tú fuiste quien dejó de tener vida para enfocarse solo en ella. Tú fuiste quien por miedo a perderla te perdiste a ti mismo y luego te preguntas por qué no te valora. Muchos hombres están atrapados en el mismo patrón. Dan, dan, dan. Y cuando no reciben nada, se frustran, se quejan, lloran y siguen dando. No entienden que el verdadero cambio ocurre cuando dejas de buscar, no como un truco, no como una estrategia para manipularla, sino porque ya te diste cuenta de que buscarla no sirve de nada. La mujer empieza a buscarte cuando siente que ya no te tiene, cuando percibe de verdad que soltaste, que estás enfocado en ti, que ya no estás pendiente de si vio tu historia, de si te dejó en visto o de si sale con otro. Ahí y solo ahí empieza a reaccionar porque ahora la energía cambió, porque ahora tú no estás intentando convencerla, estás siendo indiferente y la indiferencia real es más poderosa que cualquier declaración de amor. Pero aquí va el problema. Muchos hombres fingen alejarse. Dejan de escribir por 2 días, pero están revisando si ella vio su última publicación, suben una historia esperando que reaccione, dicen estoy bien, pero en el fondo están desesperados. Eso no es soltar, eso es actuar desde el miedo. Y ella lo siente. Porque las mujeres, aunque no digan nada, perciben cuando un hombre sigue rogando desde el silencio. Tú tienes que dejar de buscarla de verdad desde adentro, no con orgullo, sino con convicción. No porque quieras vengarte, sino porque estás despertando. Hermano, tienes que entender esto ya, tu vida no puede girar alrededor de una mujer que no te elige. Eso no es amor, eso es dependencia. Y un hombre dependiente no atrae, repele.
El día que tú pongas tu atención en ti, en tus proyectos, tu cuerpo, tu mente, tus metas, es el día, vuelves magnético, porque ya no estás actuando como alguien necesitado, estás actuando como un hombre que se basta a sí mismo. Y cuando eso pasa, muchas veces ellas regresan, no porque tú las convenciste, sino porque tu ausencia hizo el trabajo que tu presencia no podía hacer. Pero ojo, cuando te busque, no corras, no caigas otra vez, no te olvides de quién eras antes de perderte en ella. Tú no tienes que perseguir a nadie, eres un hombre. Tu camino no es rogar, es avanzar. Y quien quiera caminar contigo, lo hará. Quien no, que se quede atrás. Deja de buscarla y empieza a encontrarte a ti, porque el hombre que se encuentra a sí mismo ya no necesita ser encontrado por nadie. El hombre estoico nunca persigue, se elige. Un hombre que persigue es un hombre que no se ha elegido a sí mismo. Esta es una de las grandes diferencias entre el hombre común y el hombre estoico. El común corre detrás de una mujer. El estoico camina firme y deja que ella decida si quiere acompañarlo. Y aquí es donde muchos fallan, porque fueron educados para creer que demostrar interés es sinónimo de amor, que si no estás detrás de ella la vas a perder, que si no insistes eres un cobarde. Pero te digo algo más fuerte, insistir por alguien que no te elige es perder tu dignidad. El hombre estoico no hace eso. Él no suplica, no compite, no ruega por atención. ¿Por qué? Porque ya decidió ponerse primero. Ya entendió que su paz es más valiosa que cualquier mensaje sin respuesta. El hombre que se elige a sí mismo no va detrás de nadie, no porque se crea más, sino porque ya se tiene completo. Y cuando tú te tienes completo, no necesitas aprobación, ni validación, ni likes, ni respuestas rápidas. Mira a tu alrededor, hay demasiados hombres arrastrándose emocionalmente. Hombres que dan todo sin recibir nada, que viven dependiendo de si ella contesta, de si ella quiere verlos, de si ella tiene tiempo. ¿Y sabes qué? Eso no es amor, eso es esclavitud emocional. Y un hombre que no se respeta no puede ser respetado por nadie, ni por ella ni por él mismo. La esencia del estoicismo es el autocontrol, dominar tus impulsos, elegir tu respuesta y lo primero que tienes que controlar es ese deseo desesperado de conquistarla a toda costa, de estar ahí siempre disponible, esperando que te apruebe, que te acepte, que te elija. Tú no estás aquí para ser elegido, estás aquí para elegir. Y eso solo pasa cuando cambias tu foco, cuando en lugar de preguntarte, ¿le gusto?, te preguntas, ¿me suma?, ¿me respeta?, ¿me valora? El hombre estoico no teme perder una mujer, teme perderse a sí mismo por una mujer, y por eso no persigue, porque sabe que lo que es para él fluye, y lo que no, se va, y mejor. ¿Quieres que ella te vea como un hombre de verdad? Deja de correr, deja de intentar convencer, empieza a moverte por ti, no por ella, porque cuando tú te eliges, todo cambia. Si llegaste hasta aquí es porque ya estás cansado de sentirte ignorado, cansado de darlo todo y recibir migajas, cansado de sentir que vales menos solo porque una mujer no te corresponde como esperas. Y déjame decirte algo brutal, pero cierto, el verdadero motivo por el que ella no te valora es porque tú tampoco lo haces. Sí, así de duro. Tú no te estás valorando. Tú estás entregando tiempo, atención, energía, afecto, sin ni siquiera preguntarte si ella lo merece. Estás buscando ser elegido en vez de elegir tú. Y eso es exactamente lo que te hace invisible ante sus ojos, porque la energía no miente. Una mujer sabe cuando un hombre se ha puesto en segundo lugar solo por tenerla cerca. Y en el momento en que ella percibe eso, empieza a perder todo el respeto y el deseo. Aquí va la frase más controversial de todo este mensaje: una mujer jamás amará a un hombre que pone su valor debajo de ella. Solo lo tolerará, mientras no aparezca alguien con más carácter. Duro, sí, pero necesario. Porque esta no es una guerra entre hombres y mujeres. Esto es una lucha interna entre el hombre que suplica y el hombre que se respeta.